Para analizar la renuncia de Pedro Pablo Kuczynski a la presidencia del Perú, tenemos el comentario del doctor Juan Cruz Olmeda, profesor e investigador del Centro de Estudios Internacionales del Colegio de México y director de la revista Foro Internacional de El Colmex. El pasado miércoles, el hasta entonces presidente del Perú, Pedro Pablo Kuczynski, presentó su renuncia al cargo. Lo hizo un día antes de que el Congreso peruano fuese a tratar una solicitud para apartarlo de sus funciones por incapacidad moral. Esto sucedió solo unos meses después de que Kuczynski sorteara exitosamente un pedido similar con el sorpresivo apoyo del sector del fujimorismo leal a Kenji Fujimori, fruto de una negociación que incluyó como contrapartida una amnistía por razones humanitarias al patriarca del clan, Alberto Fujimori. La nueva solicitud de destitución retomó los cargos originales, centrados en torno al pago de importantes sumas de dinero de la empresa brasilera Odebrecht a una consultora propiedad de Kuczynski cuando éste desempeñaba altos cargos en el gobierno de Toledo, y se sumaron denuncias de sobornos a diferentes diputados en la votación anterior. En una vuelta del destino que muestra los profundos conflictos que atraviesan a la política peruana, videos ocultos de las negociaciones con los diputados de Kenji fueron revelados por el sector del fujimorismo que responde a su hermana Keiko, sector que impulsaba la destitución. La victoria de Kuczynski en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales de 2016 sobre Keiko Fujimori llamó la atención no solo por el estrecho margen, alrededor de 40.000 votos, sino porque la distancia con la que la hija del expresidente se había impuesto en la primera vuelta parecía irremontable. El clivaje fujimorismo-antifujimorismo que desde hace décadas atraviesa a la sociedad peruana, sin duda resultó fundamental para movilizar el voto contra el retorno de un Fujimori al máximo cargo del país. Sin embargo, desde su llegada al poder, Kuczynski sabía que enfrentaba una situación compleja. La mayoría del Congreso estaba en manos de Fuerza Popular, el partido que Keiko construyó en los últimos años. El mandatario apostó porque las coincidencias ideológicas con la visión económica del fujimorismo serían suficientes para lograr acuerdos, más si sus primeras medidas lograban generar resultados visibles en algunas variables de la macroeconomía. El escenario que se instaló en los próximos meses resultó opuesto al esperado. Desde su posición de fuerza en el Congreso, el fujimorismo se propuso debilitar al gobierno, haciendo uso, por ejemplo, de una herramienta contemplada en la Constitución, pero no utilizada en el pasado: la posibilidad de que los legisladores declararan la censura a los ministros del gabinete. La apelación de Fuerza Popular a esta figura derivó en la remoción de varios miembros destacados de la administración. Las revelaciones sobre el caso Odebrecht generaron las condiciones para ir por la cabeza del propio presidente. En un contexto en el que la investigación de este escándalo de corrupción ya había generado la detención del anterior mandatario Ollanta Humala y el pedido de captura del expresidente Toledo. La crisis también reveló las profundas divisiones que existen dentro del propio fujimorismo entre los herederos políticos del patriarca, los hermanos Keiko y Kenji Fujimori. Si bien Keiko es quien tomó en principio la posta, formó un partido y ya compitió como candidata presidencial en 2 oportunidades, su hermano Kenji es una figura popular y se ha dedicado en los últimos tiempos a mostrarse como el verdadero continuador del legado de su padre, ante el corrimiento hacia posturas moderadas de su hermana. El último gran conflicto ha tenido que ver, como ya se adelantó, con la oposición frente a la destitución del presidente y la amnistía de Fujimori padre, postura impulsada por Kenji, pero a la que Keiko se opuso públicamente. El nuevo escenario se plantea como incierto. Siguiendo lo establecido por la Constitución, el cargo fue asumido por el hasta entonces vicepresidente primero, Martín Vizcarra, quien se encontraba cumpliendo funciones como embajador en Canadá. Si en el contexto del pedido de destitución de diciembre pasado, Vizcarra había amenazado con renunciar si este procedía, en este caso cambió su postura y accedió a regresar al país y hacerse cargo del gobierno. La decisión puede haber estado sustentada en las muestras de apoyo brindadas por la propia Keiko
antes incluso de la renuncia de Kuczynski. El primer gran desafío del nuevo presidente será superar el panorama de divisiones y conflictos entre las fuerzas políticas. Para esto, probablemente se plantee incluir a figuras de diversos partidos en su gabinete, entre las que obviamente deberá haber representantes del fujimorismo. Asimismo, habrá que seguir con atención cómo evoluciona la pelea dentro de esta última fuerza, ya que por el momento la relación entre Keiko y Kenshi parece irreconciliable. Por último, no menos importante, será observar cómo reacciona la sociedad peruana. Las masivas manifestaciones que siguieron a la decisión de Kuczynski de decretar la amnistía al expresidente Fujimori en diciembre pasado se volvieron a repetir luego de la renuncia, reclamando un nuevo llamado a elecciones y la renovación del Congreso. El clima de hartazgo en la población por las disputas políticas podría ser incluso negativo para el propio fujimorismo. Para Radio Educación, Juan Cruz Olmeda, profesor investigador del Centro de Estudios Internacionales del Colegio de México.